En el oscuro corazón de Samaria, dos madres enfrentan una elección que susurra con la voz de la desesperación. En un rincón olvidado, consumidas por el hambre, intercambian palabras cargadas de horror. Hoy tu hijo, mañana el mío. Un pacto macabro, nacido no de la maldad, sino de la necesidad extrema, se teje en silencio. La ciudad, asediada y al borde del colapso, guarda este secreto oscuro, un testimonio escalofriante de hasta dónde puede ser empujada la humanidad. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. En el corazón de las colinas de Israel, Samaria se erguía como un bastión de resistencia y fe. Las murallas que alguna vez resguardaron con orgullo su rica herencia cultural, ahora se veían sombrías bajo el asedio sirio. Dentro de la ciudad, las calles que resonaban con el bullicio del comercio y la vida cotidiana, ahora susurraban con los ecos de la ansiedad y el miedo. Las familias se reunían en torno a fogatas, compartiendo raciones cada vez más escasas, mientras los rostros de niños y ancianos reflejaban el incesante peso del hambre. El sitio impuesto por los sirios había estrangulado el flujo de alimentos y bienes hacia la ciudad, llevando a Samaria al borde de una devastadora hambruna. Los mercados, otrora llenos de comerciantes de granos, aceitunas y vinos, ahora mostraban puestos vacíos y silenciosos. El precio de lo poco que quedaba se disparaba, dejando el pan y el aceite fuera del alcance de muchos, y el temor al futuro se cernía sobre todos como una sombra oscura. Segundo de Reyes 6:25. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. En medio de esta desesperación emergía la figura de Eliseo, un hombre cuya fe y convicción lo convertían en un faro de esperanza para muchos. Conocido por sus milagros y su conexión profunda con lo divino, Eliseo no solo era un líder espiritual, sino también un consejero y guía para los atormentados habitantes de Samaria. Una mañana, ante una congregación de ciudadanos desesperados y famélicos, Eliseo proclamó una profecía audaz y sorprendente. Segundo de Reyes 7:1. Entonces Eliseo dijo: «Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas un seah de flor de harina valdrá un siclo, y 2 seas de cebada valdrán un siclo a la puerta de Samaria». Esta declaración, prometiendo un cambio dramático y repentino en la fortuna de la ciudad, parecía más allá de lo creíble, dada la severidad de su situación actual. Sin embargo, no todos recibieron estas palabras con fe. Un príncipe, quien habitualmente apoyaba su brazo sobre el hombro del rey durante las deliberaciones, expresó abiertamente su escepticismo. Segundo de Reyes 7:2. «Aunque Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto posible?», preguntó, su voz teñida de duda y desdén. Eliseo, sin inmutarse, respondió con firmeza y una tranquila certeza: «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». La tensión en la ciudad se intensificó tras la profecía. Algunos se aferraban a las palabras de Eliseo como a un clavo ardiendo, mientras que otros murmuraban en sus corazones, temiendo elevar demasiado sus esperanzas solo para verlas aplastadas. En las hogueras y en los rincones sombríos, los samaritanos debatían acaloradamente sobre la posibilidad de un milagro, preguntándose si al fin la marea de su suerte estaba a punto de cambiar. En las profundidades del hambre más severa, un hecho espantoso sacudió a todos. Una madre desesperada había propuesto a su vecina un pacto impensable, nacido del más profundo desespero. «Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío», sugirió, una proposición que se llevó a cabo con un niño, un acto que marcó el nadir de la desolación en Samaria. Al día siguiente, cuando llegó el momento de cumplir la segunda parte del macabro acuerdo,
La otra madre ocultó a su hijo, dejando a la primera desconsolada y traicionada. Segundo de Reyes 6, 28 al 29. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. Y le dije al otro día, da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Este acto de canibalismo, un testimonio desgarrador de la ruina humana dentro de las murallas de la ciudad, dejó una cicatriz profunda en el corazón de todos los que lo conocieron, magnificando la urgencia de la redención que Eliseo había prometido. En las afueras de la sitiada Samaria, a la sombra de las grandes murallas, 4 hombres leprosos vivían en el más completo desamparo. Marginados por su enfermedad, su existencia se reducía a la periferia de la sociedad, condenados a sobrevivir lejos del calor de los hogares y de la vida comunitaria. La lepra no solo les había robado la salud, sino también su lugar entre los suyos, dejándolos con pocos recursos y sin esperanza de ayuda o consuelo en medio de la hambruna que azotaba la ciudad. La desesperación los llevó a una decisión audaz. Una noche, mientras el viento frío soplaba a través de sus harapos, se reunieron para discutir su destino. Segundo de Reyes 7, 3. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Razonaron entre sí, enfrentando la muerte segura ya sea por el hambre dentro de las murallas o por su enfermedad en el exterior. La elección, aunque sombría, se volvió clara. Aventurarse al campamento sirio. Su lógica era simple pero desgarradora. Segundo de Reyes 7, 4. Si dijéremos, entraremos en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, moriremos igualmente. Ahora pues, vayamos al campamento de los sirios, y si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Empujados por el hambre y la urgencia de su situación, los 4 leprosos se levantaron al anochecer para realizar su peligroso viaje. Caminaron bajo la luz de las estrellas, guiados por la sombría esperanza de encontrar al menos un poco de misericordia o alivio en manos de sus enemigos. Al llegar a la entrada del campamento, una sorpresa inesperada los detuvo en seco. El lugar, normalmente bullicioso y lleno de actividad, estaba inquietantemente silencioso y abandonado. Segundo de Reyes 7, 5. He aquí que no había allí hombre, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese ruido de carros, ruido de caballos y ruido de un gran ejército. Con cautela, uno tras otro, entraron al campamento solo para encontrar tiendas llenas de provisiones, armas abandonadas y señales de una retirada apresurada. Los sirios, por razones que los leprosos desconocían, habían huido, dejando atrás todo lo que poseían. En los primeros momentos, los 4 hombres se sintieron abrumados por la abundancia de alimentos y riquezas. No podían creer su suerte. El hambre que los había acosado durante meses parecía un mal recuerdo frente a las pilas de comida y tesoros que encontraron. Comieron y bebieron hasta saciarse y llenaron sus bolsas con oro y plata, atónitos y cautelosos por la fortuna inesperada. Segundo de Reyes 7, 7. Llegando pues, estos leprosos a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y llevaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, un sentido de responsabilidad comenzó a pesar sobre ellos. Se dieron cuenta de que guardar silencio sobre su hallazgo sería una gran injusticia hacia aquellos que sufrían en Samaria. Finalmente, decidieron que al amanecer llevarían las nuevas al rey y a la ciudad, esperando que su descubrimiento pudiera salvar a su gente de la desesperación y la muerte. Segundo de Reyes 7, 8. Entonces se dijeron el uno al otro, no hacemos bien,
Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará el castigo. Vayamos pues, y demos la nueva en casa del rey. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Samaria, el primero de los rayos del sol comenzaba a iluminar el cielo. Con las primeras luces del alba, llamaron cautelosamente a los guardias de la ciudad, temerosos pero decididos a entregar su mensaje. Los guardias, al principio incrédulos y sospechosos de las sombras que se agitaban en la oscuridad, escucharon con asombro la increíble noticia. El campamento sirio estaba desierta, lleno de provisiones y sin guardia alguna. Segundo de Reyes 7, 9. Y vinieron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les contaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí hombre ni voz humana, sino caballos atados y asnos atados y las tiendas como estaban. La reacción inicial de los guardias fue de escepticismo. ¿Cómo podrían ser ciertas tales afirmaciones provenientes de un grupo de leprosos? Sin embargo, la gravedad de su tono y la precisión de sus detalles hicieron que la duda inicial diera paso a una urgencia frenética. Los guardias, superando su incredulidad inicial, corrieron a informar al palacio del rey, transmitiendo las nuevas que podrían significar la salvación de la ciudad. El rey, despertado en plena noche por la conmoción, recibió las noticias con una mezcla de esperanza y desconfianza. Aunque parte de él quería creer en la veracidad del relato, su mente estratégica le instaba a la cautela. Segundo de Reyes 7, 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaro lo que nos han hecho los sirios. Saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas a esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Temiendo una emboscada o algún truco por parte de los sirios, ordenó que un pequeño grupo de exploradores confirmara la historia antes de permitir que su gente se aventurara fuera de las murallas. Al recibir las órdenes del rey, un grupo de valientes soldados se adentró en la quietud del amanecer hacia el campamento sirio. Su misión era verificar cada detalle proporcionado por los leprosos, con la esperanza, pero también con el temor de lo que podrían encontrar. El silencio que los recibió en el campamento fue tan inquietante como revelador. Encontraron el campamento exactamente como los leprosos lo habían descrito: abandonado apresuradamente, con tiendas llenas de alimentos, armas esparcidas y sin señal de enemigos en las cercanías. Segundo de Reyes 7, 15. Y fueron tras ellos hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado en su precipitada fuga. Y volvieron los mensajeros y lo contaron al rey. El regreso de los exploradores con confirmación del abandono sirio desató un torrente de emoción en Samaria. Las noticias de su hallazgo se esparcieron como un incendio, y el rey, finalmente convencido y aliviado por la ausencia de trampa, dio permiso para que los ciudadanos salieran y saquearan el campamento. Este giro de los acontecimientos no solo marcó un punto de inflexión en el asedio, sino que también reafirmó la fe de muchos en las palabras del profeta Eliseo, cuya promesa de salvación parecía haberse manifestado milagrosamente ante sus ojos. Al amanecer, las puertas de Samaria se abrieron por primera vez en muchos días, no para resistir un asalto, sino para liberar una marea de habitantes hambrientos que corrían hacia la promesa de alivio. La noticia del campamento sirio abandonado se había esparcido rápidamente, encendiendo un fuego de esperanza y acción desesperada en los corazones de todos. Hombres, mujeres y niños, armados solo con sacos vacíos y carretas, se precipitaron hacia el lugar, impulsados por la posibilidad de comida y suministros. Segundo de Reyes 7, 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y se vendió un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová.
La profecía de Eliseo se cumplió con una exactitud asombrosa. Justo como lo había dicho, el seah de flor de harina y los 2 seas de cebada se vendían ahora por un siclo en la puerta de Samaria. Este milagro, tan increíble solo un día antes, se manifestó claramente ante los ojos de todos, reafirmando la fe en la palabra del profeta y en el cuidado providencial de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en medio de esta celebración, el destino alcanzó al príncipe escéptico. En la vorágine del saqueo, mientras la gente se precipitaba hacia el campamento y luego de vuelta a la ciudad cargada de suministros, el príncipe fue trágicamente atropellado por la multitud en la entrada de la ciudad. Segundo de Reyes 7:17. Y el rey puso al príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba a la puerta, y el pueblo lo atropelló en la puerta, y murió, conforme había dicho el hombre de Dios, lo cual habló cuando el rey descendió a él. La ironía de su muerte no pasó desapercibida. Aquel que dudó de la promesa de provisión fue uno de los únicos que no disfrutó de su cumplimiento. Segundo de Reyes 7:20. Y así le aconteció, pues el pueblo lo atropelló en la puerta y murió. Su escepticismo y su trágico destino sirvieron como un sombrío recordatorio de que en tiempos de intervención divina, la fe podría ser tan crucial para la supervivencia como el pan y el agua. En este nuevo clima, la figura de Eliseo ascendió de ser un profeta respetado a una especie de héroe nacional. Las dudas que algunos pudieron haber tenido sobre sus profecías se disiparon como el rocío bajo el sol de la mañana. En las calles, en las plazas y en las casas de Samaria se hablaba de Eliseo no solo con reverencia, sino con un cariño palpable. Era visto como el instrumento a través del cual Dios había extendido su mano para salvar a su pueblo. Mientras tanto, se puede imaginar que en Siria la noticia del abandono inexplicable de un campamento bien abastecido y la subsiguiente pérdida de valiosos recursos causaron consternación y confusión. Los líderes y soldados sirios, al regresar y encontrar su campamento saqueado, probablemente enfrentaron cuestionamientos sobre su competencia y la seguridad de futuras operaciones militares. Este evento sin duda afectó la moral y pudo haber llevado a una reevaluación de sus estrategias respecto a Israel. Las relaciones futuras entre Israel y Siria, ya tensas, se habrían teñido de una cautela adicional por parte de los sirios, quienes habrían sido forzados a reconocer no solo la resistencia militar de Israel, sino también la protección divina sobre su pueblo. Tras el milagroso saqueo del campamento sirio y la resolución del asedio, Samaria experimentó una resurrección tanto material como espiritual. La ciudad, revitalizada por la abundancia de recursos, se reconstruyó más fuerte y unida que nunca. Las calles se llenaron nuevamente de comerciantes y los hogares, alguna vez silenciados por el hambre, ahora resonaban con risas y conversaciones. Las lecciones aprendidas del poder de la fe y la unidad en tiempos de crisis se incrustaron profundamente en el tejido social y cultural de la ciudad, recordando a las generaciones futuras la importancia de la cohesión y la esperanza comunitaria. Las reflexiones sobre el poder y la misericordia de Dios encontraron un nuevo vigor tras estos eventos. La comunidad reflexionaba a menudo sobre cómo, en el momento más oscuro, la misericordia divina había prevalecido sobre el poder de los enemigos de Israel. Esto reforzaba la creencia en un Dios que no solo era todopoderoso, sino también profundamente compasivo, cuidando de su pueblo de maneras a menudo misteriosas y milagrosas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para los 4 leprosos, cuya valentía inadvertidamente había llevado al descubrimiento que salvó a Samaria, la vida cambió irrevocablemente. Aunque la lepra continuaba marcándolos físicamente, su heroísmo les ganó un nuevo respeto y un lugar más digno dentro de la comunidad.
no más vistos solo como parias, sino como salvadores en su derecho, recibieron cuidados y consideración que antes les eran negados. La reflexión universal sobre estos eventos resalta temas de fe, desesperación y la providencia divina que resuenan a través de las edades. La historia de Samaria sirve como un poderoso recordatorio de que, en momentos de gran crisis, la fe puede funcionar como un faro que no solo ilumina la salida de la oscuridad, sino que también guía hacia caminos de inesperada salvación. Estos temas eternos y universales continúan encontrando eco en las historias de individuos y naciones a lo largo de la historia humana, recordándonos que, a menudo, la esperanza se encuentra justo al otro lado del abismo de la desesperación. En conclusión, la historia del asedio y la liberación de Samaria es una de aquellas raras narrativas que trascienden el tiempo y el lugar. Resuena a través de los siglos no solo como un milagro de supervivencia, sino como una profunda lección sobre la fragilidad y la fortaleza humanas, sobre la desesperación y la liberación, y sobre cómo, incluso en los momentos más sombríos, la luz de la esperanza puede brillar sorprendentemente, guiada por la mano de lo divino. Esta historia, impregnada de fe, tragedia y triunfo, permanece como un testimonio perdurable de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana bajo la mirada de lo eterno. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Luego de adentrarnos en esta poderosa historia de desesperación y milagros en Samaria, y de ser testigos del inquebrantable poder de la fe a través de las acciones de Eliseo y la providencia divina, nos encontramos con una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y las situaciones que enfrentamos en la vida. Así, unidos en espíritu y fortalecidos por el testimonio de aquellos que han experimentado la mano de Dios de maneras extraordinarias, los invito a unirnos en oración. Señor Jesucristo, nuestro guía y Salvador, nos postramos ante ti con corazones humildes y espíritus receptivos. En medio de nuestras propias luchas y asedios, buscamos la fuerza y la sabiduría que solo tú puedes proporcionar. Te agradecemos por las lecciones de esperanza y providencia que aprendemos a través de las historias de fe, como la de Eliseo y el milagroso rescate de Samaria. Padre Celestial, que tu Espíritu nos inspire a actuar con valentía y a vivir con integridad, como lo hicieron los leprosos al compartir su descubrimiento, poniendo las necesidades de la comunidad por encima del miedo personal. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y amor, llevando alivio y esperanza a aquellos que están en desesperación a nuestro alrededor. Te pedimos que renueves nuestra fe y fortalezcas nuestra confianza en ti, especialmente en los momentos de prueba. Que al igual que los habitantes de Samaria, podamos ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que tú estás trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Señor, enséñanos a reconocer tu mano en todas las cosas y a responder a tu llamado con obediencia y gratitud. Que nuestras vidas reflejen tu amor y tu misericordia, sirviendo a otros con generosidad y compasión. Concluimos esta oración en tu precioso nombre, Jesucristo, sabiendo que todo lo que pedimos con fe, según tu voluntad, nos será concedido. Amén. Mientras cerramos nuestro recorrido por la inspiradora historia de Eliseo y el milagro en Samaria, esperamos que hayan encontrado inspiración y fortaleza. Si disfrutaron del contenido, les invitamos a unirse a nuestra comunidad en Oasis Bíblico. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video y activen la campanita para no perderse futuras publicaciones. Nos encantaría conocer sus opiniones y qué otros temas les gustaría explorar. Dejen sus comentarios y sugerencias abajo. Gracias por estar con nosotros en Oasis Bíblico. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.